Muy bien, en este vídeo vamos a hablar del concepto que hablé en teoría el otro día de impulso lineal. El impulso lineal de una fuerza es la integral, perdón, sin vectorcito, es la integral de f con respecto al tiempo en dos instantes de tiempo, ¿vale? Y esto, por la ley de Newton, es la variación de la cantidad de movimiento. O si queréis, p en el instante final menos la cantidad de movimiento en el instante inicial. Bien, esto en realidad es interesante solo cuando tenemos una idea de cuánto dura una colisión. Por ejemplo, si tenemos dos bolitas que chocan y tenemos una idea del intervalo de tiempo, pues nos viene bien, ¿vale? Porque podemos estimar la fuerza media, que va a ser esta integral partido por todo el tiempo que ha durado la colisión, etc. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo que, aunque no es la idea por la que se introdujo este concepto, bueno, pues nos puede venir bien para evitarnos la cinemática. Fijaos que siempre que nos hablan de tiempo, hasta ahora el único camino que teníamos era calcular las aceleraciones por la ley de Newton y integrar la cinemática. Pero vamos a ver que podemos ahorrarnos ese proceso con este concepto de impulso lineal. Bueno, en este caso tenemos aquí este bloque que descansa sobre una superficie que tiene unos coeficientes estáticos y cinéticos conocidos, y ahora aplicamos esta fuerza. Ya nos decimos, bueno, cuando han pasado 12 segundos, ¿cuál es la velocidad que lleva este objeto? ¿Vale? Velocidad, ya hemos visto que nos conecta con aceleración, nos conecta con energía cinética y también nos conecta con cantidad de movimiento, ¿vale? Que es masa por velocidad. Así que vamos a ver si podemos explotar esta idea de que el tiempo tiene que ver con el impulso lineal, del que acabo de hablar, y que la velocidad tiene que ver con la cantidad de movimiento para evitarnos este camino de la cinemática. Bien, entonces aplicamos esta fuerza. La fuerza no es constante, sino que es variable. Aquí tenemos un tramo lineal, luego es constante y luego se vuelve más pequeña también de manera lineal. Bien, entonces, como siempre, empezamos por el dCl, ¿vale? En este caso, pues tenemos esta fuerza, voy a pintarla aquí, esta fuerza externa que depende del tiempo. Tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento relativo. Tenemos el peso del objeto y la normal del objeto. Bien, si hacemos una clasificación rápida, ¿vale? Bueno, como solo hay un diagrama del cuerpo libre, pues no hay fuerzas internas. Conservativas, como siempre, tenemos el peso. Y no conservativas, pues tenemos la fuerza externa, el rozamiento y la normal, ¿vale? La normal no hace trabajo porque el movimiento es rectilíneo. El peso tampoco hace trabajo, aunque sea conservativa, ¿vale? Porque también es horizontal. Solo harían trabajo estas dos, pero bueno, esto de momento lo aparcamos ahí. Y ahora, fijaos que no sabemos si desliza o no desliza. Nos dicen a los 12 segundos, pero no sabemos qué pasa. Así que nos saltamos de momento la ley de Newton y nos paramos a hablar de rozamiento. Y cuando no nos dicen qué tipo de rozamiento tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Empezamos suponiendo que el rozamiento es estático general, ¿vale? Luego resolvemos y comparamos el rozamiento que hemos calculado con el rozamiento máximo, que es muy estático por la normal. Si es más pequeño, fin del problema. Si es más grande, pues entonces hay que empezar a suponer que es cinético. Y hay que repetir el problema a partir de ahí suponiendo que es cinético. En este caso, fijaos que la fuerza es variable. Luego puede ser que o siempre deslice o empiece a deslizar a partir de un cierto instante. Como la fuerza aquí es cero, es imposible que deslice inicialmente. Luego tendrá que pasar un cierto tiempo hasta que consigamos superar el rozamiento estático. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues suponemos que es estático general. Esto tiene dos consecuencias. Uno es que el rozamiento es una incógnita, pero el otro es que la aceleración es cero. La aceleración relativa al suelo es cero, así que la absoluta es cero en este caso. Por tanto, escribimos la ley de Newton, cogemos el dCl y en el eje X tendremos f de t menos fuerza de rozamiento igual a cero, y en el eje Y normal menos peso igual a cero. Resolvemos y nos queda que la fuerza de rozamiento es la fuerza externa y que la normal es igual al peso. Bien, por otro lado, de aquí sacamos que la fuerza de rozamiento máxima es igual a mu estático por la normal, que de esta ecuación sacamos que es el peso. Así que metiendo números, el rozamiento estático es 0,2, el bloque pesa 10 kilos y G vale 10. Y G vale 10, así que estos son 20 newton. Así que cuando el rozamiento sea mayor que 20 newton, entonces desliza. ¿Eso cuándo ocurre? Bueno, pues cuando lleguemos aquí a 20 newton. Así que tenemos que sacar cuál es el instante en el que empieza a deslizar. Hasta este instante no hay movimiento, el problema es estático. Pero a partir de aquí ya no se cumple
esta condición de que esto es más pequeño o igual que el máximo y por tanto empieza a deslizar. Así que tenemos dos problemas, un antes y un después de ese tiempo de deslizamiento. Para sacar ese tiempo vamos a escribir la ecuación de esta recta, ¿vale? Así que tenemos que la fuerza va a ser proporcional al tiempo, ¿vale? Cuando el tiempo es 0 pasa por 0, luego la ordenada del origen es 0, ¿vale? Cuando el tiempo vale 4, pues este vale 50, así que la pendiente es 50 cuartos. Así que esta es la ecuación de la recta. Por tanto, cuando la fuerza vale 20 newton, calcularemos el tiempo de deslizamiento, ¿vale? Así que el tiempo de deslizamiento nos queda 8 quintos, o si queréis 16 décimos, que es 1,6 segundos. Así que hasta 1,6 segundos es estático y a partir de aquí desliza. Bien, una vez que sabemos que desliza, pues tenemos la conservación de energía, que ya veremos si nos viene bien o nos viene mal, y en este caso no nos vale para nada, porque cuando calculamos el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, y hacemos que esto es el trabajo de la fuerza de rozamiento, no conocemos el desplazamiento, nos están pidiendo un tiempo. Así que por energías no vamos a ninguna parte. En cambio, con esta idea de impulso lineal, sabemos que si integramos entre el tiempo de deslizamiento y 2 segundos la fuerza con respecto al tiempo, esto nos va a dar la variación de cantidad de movimiento, es decir, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Esta es 0 porque ha empezado a deslizar justo en este instante. Esta es la que nos piden calcular, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer esta integral. Pero nosotros sabemos que la interpretación de integral es el área encerrada por la curva. Así que esto es el área de este trapecio. Y en el otro lado, pues tendremos, esto es igual a la masa, que son 10 kilos por la velocidad final. Por tanto, si calculo este área, calculo esta velocidad. Bueno, esto ya es un problema de geometría, pero vamos, podemos poner este área como el original, menos este cachito que acaba aquí en 1,6. Este triángulo es igual que este, luego lo podemos poner aquí, así que es como si tuviésemos aquí este rectángulo, ¿vale? Y eso sería base 8 y altura 50, sería 400 newton, y le restamos 1,6 por altura 20, que era lo que habíamos calculado como caso crítico, partido por 2, así que nos queda 16, ¿vale? Pues 20 entre 2, 10. Así que 400 menos 16, ¿vale? Esto va a multiplicar por tiempo, o sea que es newton multiplicado por segundo, y al dividir por la masa, pues nos da la velocidad. Vale, esto sería, digamos, la fuerza encerrada, o sea, si esto fuese toda la fuerza, ¿vale? En nuestro caso, el problema es un poquitín más difícil, porque lo que tenemos es que descontar la fuerza de rozamiento. Así que la variación de cantidad de movimiento es la integral de la fuerza neta, no solo de esa fuerza, sino de la fuerza neta. Así que tendríamos estos 400 menos 16 que viene de este área, y ahora hay que restarle el área, pero como el rozamiento es constante, lo podemos sacar de la integral y nos queda la integral desde 1,6 hasta 12 de diferencial de t. Así que tenemos 400 menos 16, que viene del área de solo por la fuerza, menos mu cinético, que es 0,2 por m, que vale, ¿dónde lo tengo? 10 kilos, y por g, que vale también 10, así que por 10 por 12 menos 1,6, que es el intervalo de tiempo este integrado. Total, esto nos da 176, como digo, newton multiplicado por segundo, o si queréis, kilogramo partido por metro por segundo, y por tanto, la variación de cantidad de movimiento, que ya hemos visto que es masa por velocidad final, pues nos queda la velocidad final es esta cantidad, 176, entre la masa, que es 10 kilos, por tanto 17,6 metros por segundo. ¿Cuál sería la alternativa? Pues la alternativa es bastante penosa, porque implica que como esta fuerza depende del tiempo, tendríamos que calcular la aceleración en función del tiempo, que sería esta fuerza partido por la masa menos la fuerza de rozamiento, y esto es lo que en cinemática llamamos caso 1. Habría que integrar toda la cinemática, fijaos que además a trocitos, ¿vale? Sería como un problema que había de un autobús que aceleraba y frenaba, pero empezando a partir de aquí, ¿vale? Y a partir de eso calcular la velocidad después de 12. O sea que veis que es un problema de bigotes si lo hacemos por cinemática, pero es un problema sencillo si tenemos clara esta nueva idea. Como siempre, no hay un método correcto, este es más cómodo, el otro es más, bueno, lo tenemos ya más interiorizado, ¿vale? Cada uno que se sienta a gusto como pueda.